Hola amigos, estamos en el proyecto Miradas del Cine, iniciativa del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra. Nos da muchísimo gusto recibir a una compañera del Centro Cultural Clavijero, gran colaboradora y bueno, pues que ha tenido muchísimo que ver con todos los proyectos de cinematografía en el estado de Michoacán, gran conocedora del arte y la estética. Y bueno, Andrea Silva, quien nos da mucho gusto tenerla aquí, que nos podrá decir, es historiadora del arte, pero además con algunos otros posgrados. Bienvenida, Andrea. Hola Alejandro, pues un gusto también estar aquí, muchas gracias por la invitación. Sí, por ahí he trabajado, he tenido diferentes inquietudes y sobre todo del arte contemporáneo. Hice un posgrado de teoría estética del arte contemporáneo en la Fundación Joan Miró y un máster en estudios museísticos y teoría crítica a través del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el más conocido como el PEI. Okay. O sea, soy del PEI. Lo cual nos interesa muchísimo porque el proyecto de Miradas del Cine pues busca abrir a las miradas justamente de diferentes disciplinas y bueno, Andrea viene a platicarnos de una película. Andrea, ¿de qué película nos vas a platicar? Les quiero recomendar o les quiero platicar una película que es pues un clásico del cine de los años 80, que es La Misión. La Misión de Gerald Depardieu, y es una película protagonizada por Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam Neeson, que tiene artistas pues muy conocidos, pero particularmente me gusta pues la cinematografía como tal. Es sobre todo una película que tiene esta narrativa muy grandilocuente, ¿no? Como sí, del gran cine todavía que se hacía en los años 80. La fotografía también es muy buena y el tema en particular es lo que me gusta. La Misión, una película pues que te interesa por el tema también. ¿De qué se trata la película? La película plantea un tema histórico, ¿no? El de los procesos de colonización y evangelización. Sí. Si bien la película se desarrolla en el siglo XVIII, pues plantea asuntos que estaban presentes desde el siglo XVI y que tienen bastante actualidad. Se centra en el proceso de cristianización y de evangelización de una comunidad indígena, y yo creo que en la película se ven los debates entre la iglesia secular y la regular, los pleitos que tenían, el poder que llegó a tener la iglesia regular y particularmente este poder que tuvieron los jesuitas en la educación en particular, claro, que es una herramienta esencial para que fuera efectiva la colonización. Entonces, pues ahí se ve primero los procesos de desconfianza que tenía la comunidad indígena cuando van teniendo contacto primero con estos religiosos, y cómo poco a poco se van siendo aceptados y van siendo apreciados por la comunidad, pero luego pues el asunto en conflicto es económico, ¿no? Porque claro, lo que se estaba instaurando era un sistema de producción económica, el biocolonialismo, y pues cómo se requiere de la mano de obra indígena para llevarlo a cabo, cómo pues esto tiene una serie de implicaciones, ¿no? de explotación, de maltrato para los indígenas, y en ese sentido pues los jesuitas protegiéndolos, pero luego enfrentándose también a la propia iglesia como
opción, ¿no? Sí. ¿Podríamos decir que es una película histórica? Sí, trata un tema histórico, Ajá. Pero me parece que refleja muy bien esta serie de intereses del el poder civil, el religioso, pero el religioso en estas dos vertientes, ¿no? Los jesuitas en particular, y que bueno, teniendo, y también se trata en la película, por qué los jesuitas fueron expulsados, ¿no? O sea, el poder que llegaron a tener por la educación. Cómo los jesuitas en su origen habían sido producto de la contrarreforma. Claro. Y entonces, como una instancia defensora de la iglesia, pero en la parte de formación educativa, los jesuitas se desarrollaron en ese ámbito. Y entonces, cómo llega un punto en donde atentan contra los intereses de la corona y hay la necesidad de expulsarlos. Claro. Y entonces, en la película también se atestigua el momento, cómo lo viven las comunidades de expulsión de sus protectores. Sí. Entonces, es un tema que me parece vigente porque este tema del colonialismo creo que, o sea, no ha terminado. O sea, esta idea que tenemos que con la independencia se terminaron muchas de esas formas, pues no es así. Hay incluso prácticas contemporáneas que tienen que ver con la decolonialidad. Claro. Entonces, habría que rastrear, me parece que es importante, pues en su origen, algunas de las prácticas coloniales, precisamente para desmontarlas, claro. ¿no? Pero estas prácticas me refiero no solamente a la organización de gobierno, sino a lo que tiene que ver con el uso del cuerpo, con la vestimenta, con las creencias. Claro. Y ahí en la película se ve una técnica muy eficiente, que fue muy eficiente en la colonización, que es a través de la práctica de las artes como la música. O sea, claro. La propia formación del coro, como y que por cierto, música de Ennio Morricone, como a través del coro, que por cierto es muy conmovedor, la escena, la secuencia, en donde pues se escucha el coro, estos niños, estas voces preciosas, es muy estética esa secuencia, pero lo que está de fondo es que con ello, a través del canto, se van interiorizando las prácticas y todo lo que tiene que ver con una cultura distinta a la que poseían. Entonces, fue una técnica efectiva, ¿no? La música fue una técnica efectiva, las artes también, la práctica de la escultura fue una técnica efectiva de la colonización. O sea, ponerte a hacer una figura religiosa, una imagen religiosa, eso iba a acabar siendo incorporado por la persona. Entonces era más fácil trabajar además con los niños, porque esa fue otra estrategia, que con los adultos que ya no asimilaban nuevas ideas, ¿no? Trabajar con los niños. Entonces se ven por un lado estas estrategias, estas técnicas que utilizaron los evangelizadores, que son también cuestionables, ¿no? Habría que cuestionarse hasta qué punto tenían derecho sobre la otra cultura a querer modificarla, ¿no? ¿Cuál era su derecho de estar allí y de generar esa modificación, ¿no? Exacto. Y bueno, pues es el planteamiento, toda esa disputa entre los habitantes de esa región, la necesidad de producir, la iglesia, el gobierno, y bueno, pues ahí el entramado entre los personajes. Así es. Andrea, ¿cuál crees que es
una de las principales aportaciones de esta película, además del tema que ya nos describiste de manera bastante interesante. ¿Qué otro aporte crees que tenga esta película al arte en general o a la cinematografía particularmente? Pues indudablemente su fotografía, Uh-huh. pero me parece que es importante por la actualización del tema. Es una película del 86 que ya se acercaba al 92, Uh-huh. cuando era la conmemoración de los 500 años, Uh-huh. y entonces empezaba a hablarse mucho más intensamente sobre qué han sido estos Uh-huh. 500 años, ¿no? Sí. ¿Qué habían sido estos 500 años? Entonces, me parece que a pesar de referir el siglo XVIII, pues era presentada en los años 80, ya cercano a los 500 años, y traía a cuenta pues qué habría sucedido después, qué de todo esto que se ve en la película pues todavía es palpable, a pesar de que es ficción, ¿no? Pero aún así pues tiene rasgos, elementos históricos importantes, y en el traer al presente ese tema en ese momento, en esos años cercanos, me parece que es relevante cuando empezaban muchas discusiones, que aunque bueno, se sumaban a muchos otros debates postcoloniales que estaban dándose, ¿no? Desde los años 50, con en Martinica y con M. César y con posteriormente con en la India con Spivak o en estas discusiones de algunos ingleses y pues también mexicanos y como Enrique Dussel, por supuesto, y pues que estaban discutiendo, hablando sobre los procesos de colonización, pero con una intención de cuestionarlos y de detectar esas prácticas actuales que todavía existen. Entonces, me parece que la película lo hacía, traía el tema, lo planteaba y de una manera pues muy estética. Claro. Entonces, eso es lo que destacaría de la película. Un tema estéticamente muy bien logrado, un tema que, como dices, trae al presente, incluso pues de una manera atractiva visual y sonoramente. ¿Y a ti particularmente qué te conecta con esta película? Es una película que a mí en lo personal me gusta, me conmueve, y creo que también es algo importante que te haga sentir. A mí es una película que me hace sentir. Y a partir de lo que se siente, pues se derivan algunas ideas, reflexiones. Y en lo particular a mí siempre me han gustado estos temas. De hecho, mi tesis de escultura fue de escultura del siglo XVI en Michoacán, o sea, procesos de colonización. Lo que estuve trabajando en la maestría eran procesos decoloniales, técnicas para el cuerpo, durante esos procesos de colonización, y el tema en general de esta colonización, decolonización, territorialización o desterritorialización me interesan, y en ese sentido pues conecto con el tema de la película, con esa sensibilidad que se ve planteada allí, con los conflictos políticos, con el debate que se suscitó. Andrea, ¿por qué crees que la gente debería de conocer esta película o verla, pues, no sé, en la actualidad? Yo creo que por la estética en general, la música, creo que sí es interesante, y me parece que es una película que reúne
muchos elementos como para hacerse disfrutable y pues sí va abocada, va en algunos puntos a exaltar ciertas emociones, nos va guiando emocionalmente. Entonces creo que es una película que hay que ver porque si bien no se desarrolla la temática en México, pues aquí se pasaron procesos muy similares, o sea, puede advertirse lo que aquí también sucedió y pues además que lo tenemos en la sangre, estas mezclas que sucedieron después de la colonización, entonces pues nos toca. Pues una película bastante interesante que, como dices, se tiene que ver porque pues no solamente aporta esta temática tan importante y tan relevante de conocerla en general, que nos conecta mucho pues como cultura, pero además también disfrutable con lo visual, lo sonoro y que se pueden pues divertir bastante al verla, ¿no? Andrea, agradecemos muchísimo. Ahí está la recomendación de una experta en el arte contemporáneo y en todo lo que tiene que ver con estética, y bueno, pues que además una amante de la cinematografía, por lo que sé, y que desde luego es una recomendación que tenemos que seguir. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí en el proyecto de Miradas del Cine. ¿Quisieras agregar algo más? Que en estos tiempos de pandemia y que seamos más selectivos con lo que vemos, con lo que decidimos ver. De pronto somos más bien reactivos a lo que se nos presenta y entonces hay que tener ciertas resistencias a lo que se nos va presentando en cuanto a imágenes. Entonces hay que procurar buscar un poquito más y ser más selectivos en la medida de las posibilidades. Pero sobre todo el cine también se puede ver solo o en compañía, pero es una actividad que favorece la convivencia. Pues ahí está la recomendación, una excelente película, pero además una excelente invitada aquí en el proyecto de Miradas del Cine. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Y esperamos no sea la última vez. Con mucho gusto. Nos vemos en la próxima con otro invitado. Gracias.